¿Qué pasaría si te dijera que acabamos de encontrar una copia de la Tierra, pero congelada en el tiempo? Mientras el mundo está distraído, la NASA acaba de confirmar el hallazgo de un nuevo planeta llamado HD 137010b. No es solo otro punto de luz en el cielo, es un mundo rocoso apenas un 6% más grande que el nuestro, que orbita a su estrella cada 355 días. Es, casi matemáticamente, un gemelo de nuestro año terrestre. Pero hay un problema, y es un problema de hielo. El día de hoy en Astronómada viajaremos 146 años luz para descubrir si este gemelo frío es nuestra futura esperanza o es tan solo un desierto eterno. No olvides suscribirte y no te separes de la pantalla, que este vuelo ya comienza. Lo más increíble de esto es cómo logramos encontrar este planeta. No fue un telescopio nuevo, sino los datos heredados del telescopio espacial Kepler. Aunque este se retiró en 2018, sigue dándonos buenas sorpresas este 2026. Un equipo internacional liderado por el Dr. Alexander Benner detectó una caída de luz de solo 10 horas. Para entender esto, imagina que estás en una habitación oscura y a lo lejos hay una bombilla encendida. Ahora, imagina que una pequeña mosca pasa justo por delante de aquella bombilla. Aunque no puedas ver la mosca porque es pequeña, notarás que, por un segundo, la luz de la bombilla brilla un poco menos. Justo esa pequeñísima disminución en el brillo es aquella caída de luz. Volviendo al tema, este planeta orbita una estrella enana tipo K, más pequeña y longeva que nuestro enorme Sol. Esto significa que este sistema solar vivirá mucho más que el nuestro. ¿Habrá tenido tiempo la vida para nacer allí? Ahora toca hablar de su clima. HD 137010b está en el borde exterior de la zona habitable. Esto significa que recibe menos de un tercio de la energía que nosotros recibimos actualmente de nuestro Sol. Los modelos climáticos de la NASA sugieren una temperatura de menos 68 grados Celsius. Este frío es aún más intenso que el promedio que maneja Marte. Los científicos lo llaman una superbola de nieve. Sin una atmósfera densa, sería un desierto blanco perpetuamente congelado. Pero aquí es donde entra lo fascinante. Si este planeta tiene una atmósfera rica en dióxido de carbono, el efecto invernadero podría atrapar el poco calor que recibe y terminar por derretir este hielo. Podríamos estar presenciando un mundo con océanos ocultos bajo una enorme capa de cristal. Ustedes han oído hablar de Kepler-186f, el famoso primer gemelo de la Tierra. Sin embargo, este planeta está a 500 años luz y es muy tenue. Por su parte, HD 137010b está a solo 146 años luz y su estrella es 20 veces más brillante desde nuestra perspectiva. ¿Pero qué significa esto? Significa que es el candidato número 1 para que el telescopio James Webb analice su atmósfera este mismo año. Podríamos saber si hay oxígeno, metano o vapor de agua en cuestión de meses. Estamos frente al planeta de tamaño terrestre más prometedor y cercano que orbita una estrella similar al Sol descubierto hasta la fecha. Y ahora queda la pregunta del millón de siempre. ¿Podemos ir? Con nuestra tecnología actual de propulsión química, tardaríamos decenas de miles de años. Sin embargo,
El hallazgo de HD 137010b no se trata de mudarnos mañana, se trata más bien de entender que la Tierra no es un accidente único en nuestro vasto universo. Estamos encontrando sistemas con arquitecturas casi idénticas al nuestro. Este hallazgo nos dice que hay una fábrica de tierras allí fuera y apenas estamos empezando a verlas. El cosmos nunca deja de sorprendernos. Pasamos de mirar las estrellas con asombro a medir sus diámetros y temperaturas con una precisión casi aterradora. Si te emociona saber que no estamos solos en esta inmensidad, ayúdame a que este canal siga creciendo. Estamos a nada de los 500 suscriptores. Y si este video te gustó, no olvides suscribirte para llegar juntos. Déjame en los comentarios, ¿crees que el James Webb encontrará señales de vida en este mundo helado? Soy Astronómada, mi nombre es Goober Holmes y nos estaremos viendo entonces en el próximo tránsito planetario. Hasta la próxima.